presento, soy Samuel Bozo, gerente general de OTEC Expansión Vital. Soy contador auditor, Scrum Master y además formador. Y en el día de hoy tenemos un interrogante súper importante, ¿ya? Que es, ¿qué es el acoso laboral? En realidad, ¿cómo está actualizado el acoso laboral hoy en día? ¿Cómo lo definimos? Y eso lo tenemos actualmente en una nueva ley que ya entró en rigor el 1 de agosto de este año, que es la ley Karim. Así que vamos a conocer más sobre esta ley. Bueno, la ley Karim, o también conocida como ley 21.643, ¿ya? Lleva este nombre dado un terrible hecho que le sucedió a una persona que se llama Karim Salgado Molina. ¿Y quién es Karim? Ya, tenemos que conocer primero por qué la ley lleva su nombre. Karim era una TINS del Hospital Hermida Martín de Chillán. Ella estaba como testigo dentro de una investigación interna sumaria hacia las jefaturas que ella tenía, dado algunos procesos internos que estaban con falencia. Las jefaturas que estaban siendo investigadas se acercaron a Karim y le pidieron ayuda para que ella cambiara su declaración. Lamentablemente, este cambio de declaración hizo que la investigación en sumario diera un vuelco directamente hacia ella, y luego de ese vuelco Karim intentó pedir ayuda a todas las personas que se acercaron a ella en un comienzo y todas le dieron vuelta a la espalda. Karim además intentó pedir ayuda afuera, en su misma institución, en la dirección del trabajo, en la mutual, en otros lados, y tampoco le prestaron la ayuda que ella necesitaba. Eso lo llevó a tener un cuadro de estrés muy grande, depresivo, y lamentablemente tomó la opción de quitarse la vida. Y lo peor de todo es que el mismo día en que se quitó la vida, mientras estaba la familia en el lugar de los hechos, la jefa de ella estaba celebrando un cumpleaños. Y a pesar de los hechos ocurridos, la jefa seguía la celebración. Por ese lamentable hecho, la ley lleva su nombre, la identificamos con ella. Bueno, Chile, dentro de todos sus tratados internacionales, tiene tratados con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización ha ayudado mucho en el tema del avance de los derechos laborales, y uno de esos tratados es el número 190, el cual obliga a Chile a regular lo que es el acoso laboral en un plazo no mayor a un año desde que se firma, ¿ya? Ese plazo ya se cumplió, la ley se publicó, y una vez publicada también se entregó una fecha para la puesta en marcha de la ley, y esa puesta en marcha ya comenzó, que es el 1 de agosto del año 2024. Bien. ¿De qué se trata esto? Básicamente de que va a haber un antes y un después. ¿Cómo se cataloga el acoso laboral antes y cómo se cataloga el acoso laboral ahora? ¿Qué tenemos? Consideremos de que el acoso laboral siempre estuvo vigente, y este acuerdo firmado lo único que hace es regularlo y establecer parámetros. Bien, ¿cuáles son estos parámetros? Primero, de que ya no solamente hablamos de la palabra reiterado, porque la palabra reiterado no especificaba si era reiterado 2 veces, 3 veces, una vez al año, etc. Ahora pasa a ser directamente bajo una vez o de forma reiterada. Bien, lo que además indicaba de que el acoso laboral podía ser ejercido por uno o más trabajadores. Y no solamente hablemos de las jefaturas, generalmente se tiende a pensar de que las jefaturas hacen acoso laboral, pero en realidad es a nivel general de la compañía. Bien, ahora también hay que establecer de que la ley indicaba, que también se mantiene, que es por cualquier medio, sea un medio físico o un medio electrónico, sobre todo hoy en día los medios digitales. Ahí tenemos los conceptos de funa y otros que vamos a ver más adelante. Y por último, que el resultado de todo esto sea el menoscabo o el maltrato del trabajador, y que debido a eso el trabajador no puede acercarse a pedir un aumento de sueldo, no puede acercarse a pedir un cambio de puesto de trabajo, o tampoco puede avanzar dentro de su área laboral. ¿Por qué? Porque también le tiene temor a la misma gente con la que está rodeado.
Y no solamente a la gente del trabajo, sino que eso también extrapola a la gente con la que convive. ¿Qué tenemos también de novedoso en la ley? Que la ley entra a hablar de distintos conceptos. Y tenemos tres conceptos súper importantes. Primero, el concepto de acoso laboral, que vamos a ver cómo se actualiza. Tenemos el concepto de acoso sexual, que hace pocos años también ya se regularizó completamente, estableciendo plazos mucho más acotados de lo que existía antes. Y además tenemos el concepto de violencia en el trabajo, que vamos a ver también su definición. Acoso laboral. Hemos hablado de acoso laboral, pero ¿qué define la ley sobre acoso laboral? Primero definamos lo que ya existía antes. Esto es, que era la ley 20.607, que es del año 2012. Esta ley indicaba que el acoso laboral se entendía por la conducta que constituía agresión, hostigamiento reiterado ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores. Bien, siendo un concepto muy genérico y que muchas veces implicaba que el trabajador no entendía efectivamente qué era lo que reiteraba. Bien, esto tampoco especificaba plazos, es decir, podíamos hacer una denuncia el día de hoy, pero no sabemos si la denuncia podía estar lista en un mes, en un año. Había denuncias que no se investigaban, solamente se abrían, y también traía temor. ¿Ya? El trabajador no hacía esta denuncia. Ahora bien, ¿quién lo puede ejercer? A nivel completo de toda la compañía, tanto desde gerente hasta el trabajador que todos conocemos. Bien, no hay ninguna diferencia con eso. Algunos ejemplos de acoso laboral o cómo podríamos entenderlo más prácticamente. ¿Ya? Primero, por ejemplo, tenemos el juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva. Este ejemplo está llevado más que nada a los líderes que hacen bajada de información y en el cómo se comunican, en este caso, con los trabajadores. El cómo hacen esta bajada de información. Cuidado con el tema de los gestos, cuidado cómo le estamos hablando a la gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay que pensar de que estamos tratando con personas. Por lo tanto, estamos tratando con personas que sienten de distinta forma y además todos los días a lo mejor puede pasar algo distinto. Y es importante aquí que también sus líderes conozcan a su equipo para poder tratar a las personas. Otro ejemplo es el uso de nombres ofensivos para inducir el rechazo o condena de la persona, ¿ya? Que ya también asociado al tema de las burlas. Cuidado con el tema de cómo estamos haciendo los chistes, cómo estamos hablando de la gente, aunque hablemos en general. Tenemos que tener cuidado de cómo nos dirigimos a las personas. Ahora también de cómo nos dirigimos a las personas, hablamos del aislamiento de las personas. ¿Por qué dejamos a alguien solo? ¿Por qué no lo incorporamos al equipo? ¿Por qué no nos dirigimos a él? O por qué también le prohibimos a alguien hablar con otra persona. Eso también es acoso laboral, ¿ya? El tema también hoy en día, se está hablando mucho de la inclusión. Tenemos el tema de apariencia, el tema de cómo es una persona físicamente. Bien, eso también es causa de acoso laboral, ¿ya? Y bueno, el expresar intenciones de dañar o intimidar a alguien verbalmente, ya empezamos con las amenazas. Y eso también es acoso laboral. Bien. Un caso práctico de jurisprudencia judicial es que tenemos el caso de una persona que llevó su acoso laboral a juicio y el ejemplo que tenemos aquí es por un tema de licencia médica. La persona estaba volviendo de su licencia médica, haya sido prolongado o no, y empezaba a recibir burlas de sus compañeros de trabajo. Oye, estás recién volviendo a trabajar después de tanto tiempo, cuánto te costó la licencia, estuvo buenas las vacaciones, etc. Ese tipo de cosas, de juzgar a la gente, no se debe hacer. Y como lo indica la jurisprudencia, es acoso laboral.
dado de que nosotros no conocemos el contenido real de la licencia. Muchas veces juzgamos a la gente y pensamos de estas opciones que están haciendo la gente de comprar licencias médicas, que sabemos de que es ilegal, pero tampoco sabemos si efectivamente fue así. Nosotros no nos queda la opción de juzgar a nadie. Por lo tanto, en este caso, en este ejemplo que vimos, efectivamente la persona fue juzgada sin saber qué había detrás. La persona cayó en una depresión profunda y eso le obligó también a solicitar su autodespido.